mañana se va a tratar principalmente de que puedan poder tener unas bases sobre lo que son las magnitudes físicas, que puedan entender cuál es su tipo de clasificación y además que puedan estar transformando entre algunos tipos de unidades para obtener, ¿no es cierto?, la transformación entre los múltiplos y los submúltiplos de las unidades. Entonces, la primera clase yo creo que vamos a estar trabajando la clasificación de las magnitudes físicas y vamos a comenzar con lo que es la transformación de unidades. Ya para la próxima clase vamos a subir un video el día jueves en donde le vamos a señalar la transformación de unidades termométricas que tienen que ver con la temperatura y cómo se realizan también. Entonces, partimos señalando, ¿no es cierto?, qué es lo que son las magnitudes físicas. Y una magnitud física es un concepto que en física puede ser cuantificado, eso quiere decir que puede ser medido, y su resultado se expresa con un número y una unidad, ¿ya? Con un valor y una unidad que van a ser algunas letras que van a estar indicando, abreviando, ¿no es cierto?, la unidad. Además, este valor es susceptible, o sea, está dispuesto a aumentar o disminuir dependiendo, ¿no es cierto?, las características de la magnitud. Y existen aquí algunos tipos de magnitudes, como lo son la longitud, la masa, el volumen, la cantidad de sustancias y el voltaje. Son algunas de las magnitudes físicas que, ¿no es cierto?, si es que la reconocemos alguna, por ejemplo, la longitud, ¿no es cierto?, es el largo, se puede estar midiendo, ¿no es cierto?, con una wincha, y usted el valor, ¿no es cierto?, por ejemplo, el largo de su cuerpo, lo expresa, ¿no es cierto?, con un valor, un número y una unidad. Ya usted dice, mido, ¿no es cierto?, 1,70 metros o 170, ¿no es cierto?, centímetros. Y hay que indicar la unidad también. Entonces, para poder, ¿no es cierto?, entender el concepto de magnitud, hay que tener presente también esta relación que existe entre una medición y la unidad, ¿ya? Medir es comparar la magnitud con otra similar llamada unidad, ¿ya? O sea que cuando estamos midiendo, la unidad se compara muchas veces para ver, ¿no es cierto?, cuántas veces cabe esa unidad en esta nueva magnitud. Y la unidad es una cantidad que se adopta como patrón para comparar con ella cantidades de la misma especie. Ejemplo, ¿no es cierto?, en la longitud vamos a tener unidades como el centímetro, el metro, el kilómetro. En la masa vamos a tener unidades como el gramo, el kilogramo, la tonelada, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? En el tiempo vamos a tener los segundos, los minutos, la hora, los días, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no es cierto?, con esta definición ya de magnitud, ¿no es cierto?, como algo que se puede estar midiendo y señalando con un valor y una unidad, vamos a indicar la clasificación de las magnitudes físicas, la cual se puede estar dividiendo en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Ya las magnitudes fundamentales van a ser las que son de más fácil acceso. Para obtenerlas no es necesario acudir a alguna fórmula, algún cálculo, sino que para poder, ¿no es cierto?, obtenerla, se obtienen a través de una medición directa y se expresa, ¿no es cierto?, utilizando una única magnitud. Las magnitudes fundamentales son la base para la formación de las demás magnitudes existentes. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser ejemplos de magnitudes fundamentales? La longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente,
la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. ¿Ya? Aquí, ¿no es cierto?, es importante que puedan estar señalando que una magnitud fundamental es aquella que se obtiene al estar midiendo alguna magnitud de forma directa. No es necesario realizar algún cálculo a través de una fórmula para obtener el resultado. Y ahí la mayoría de las veces su forma de expresar, ¿no es cierto?, el símbolo es a través de una sola unidad, ¿cierto? Masa, o sea, metro, kilogramo, segundo. En cambio, cuando estemos hablando de las que vienen a continuación, que son las magnitudes derivadas, vamos a tener quizás una combinación de unidades que nos van a estar señalando que es una magnitud derivada, ya que las magnitudes derivadas son las que, al contrario de las fundamentales, se obtienen de forma indirecta, principalmente a través de una combinación matemática de magnitudes fundamentales que se relacionan, ¿no es cierto?, dependiendo la fórmula de la magnitud derivada. Ejemplos de magnitudes derivadas tenemos a la fuerza, que su unidad es el newton, pero, ¿no es cierto?, la fuerza relaciona la masa y la aceleración que pueda tener un cuerpo. También tenemos a la superficie, que relaciona, ¿no es cierto?, el área, que va a ser el largo y el ancho. La velocidad, que relaciona la distancia y el tiempo. El volumen, el trabajo, la presión, la potencia, la frecuencia, son algunos de los ejemplos de magnitudes derivadas. Ya estas magnitudes derivadas son aquellas que se van a obtener, ya sea por la combinación, la multiplicación, la división, la suma, dependiendo de la fórmula de la magnitud, nos van a permitir obtener estas magnitudes derivadas. Además, las magnitudes se clasifican en magnitudes escalares o magnitudes vectoriales. ¿Ya? Esta es otra clasificación que tiene que ver con otro aspecto de las magnitudes y principalmente se refiere al aspecto de cómo se expresan estos valores y qué es lo que implican, ¿ya? Qué es lo que conllevan estas magnitudes. Y las magnitudes escalares son aquellas que están perfectamente determinadas solo con conocer su valor numérico y su respectiva unidad. Ya no es necesario estar señalando otra cosa. Cuando señalamos estas magnitudes escalares, si decimos su valor y su unidad, estamos dando toda la información necesaria que entrega esa unidad. En cambio, o sea, ejemplos de estas, ¿no es cierto?, van a ser la masa, por ejemplo, ¿no es cierto?, decir que peso o maso 20 kilogramos, vamos a estar indicando una magnitud escalar, ¿no es cierto?, un valor y su unidad. También un volumen también va a ser indicado en una magnitud escalar, con el puro valor y la unidad, ¿no es cierto?, ya basta para indicar ese valor. La temperatura y la longitud también son ejemplos de magnitudes escalares. Por el contrario, las magnitudes vectoriales son aquellas que no basta solamente indicar su valor numérico y su unidad. Además, se necesita indicar la dirección y el sentido en el que se aplican dichas magnitudes, ya que para que quede perfectamente determinada. Sobre todo, como tenemos acá en los ejemplos, el vector de velocidad tiene que ir indicando, ¿no es cierto?, la dirección en la cual se aplica, ya sobre todo en un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, en donde la velocidad, ¿no es cierto?, está cambiando. Esta tiene que ser indicada, ¿no es cierto?, en la dirección en que va para poder señalar si es una aceleración, ¿no es cierto?, si es que la velocidad va en el mismo sentido de avance, ¿no es cierto?, del movimiento o en sentido opuesto, por lo tanto va a ser una desaceleración. También, por el contrario, cuando estamos realizando una fuerza, o sea, por el mismo caso, ¿no sé?, cuando estamos realizando una fuerza, esta también es necesario estar indicando el sentido y su dirección.
ya sobre todo, ¿no es cierto?, una fuerza que se puede estar aplicando para frenar algo, ¿no es cierto?, o como también se indica acá, que puede estar haciendo cambiar de posición en diferentes formas un cuerpo, hay que indicar hacia dónde actúa estas magnitudes vectoriales. Entonces, también esta clasificación no es difícil de entender la diferencia, y lo ideal, ¿no es cierto?, es que puedan poder señalarlas. Ya muchas veces las magnitudes, cuando vemos, ¿no es cierto?, cuando vemos fuerza, cuando vemos velocidad, les vamos a ir indicando, ¿no? Esta es una magnitud vectorial, esta es una magnitud escalar, y ustedes ahí se van a tener que acordar qué es lo que era, ¿no es cierto?, escalar, qué es lo que era vectorial, qué es lo que era fundamental, y qué es lo que era derivada, qué es lo que significan estos tipos de magnitudes. Entonces, a continuación viene un pequeño break, porque vamos a tener un verdadero y falso, en donde también deberán justificar las falsas, ¿ya?, con respecto a estas afirmaciones. Entonces, un pequeño descanso, vamos a darles unos minutitos para que puedan responder estas preguntitas, y en 3 minutitos volvemos a resolverlas todas, ¿no es cierto?, para posteriormente seguir avanzando. Ya, vamos a responder entonces estas afirmaciones, si son verdaderas o son falsas. Dice, una magnitud es una cantidad que se adopta como patrón para comparar con ella cantidades de la misma especie.
¿Será verdadero o será falso? Ives, Lorena, Chen, ¿qué dicen ustedes? Joseph, ¿se escucha bien? Sí, sí. Ya. Entonces, la primera dice, magnitud, ¿no es cierto?, que se adopta como patrón. ¿Cuál es el concepto que se adopta como patrón, ¿no es cierto?, para comparar con ella cantidades de la misma especie? ¿Ya? Es la unidad. Ya la magnitud no es eso, sino que la magnitud, ¿no es cierto?, va a ser el valor que comparemos esta unidad tantas veces. Por lo tanto, estaba mal este concepto, ¿no es cierto? Y el que debería ir ahí, ¿no es cierto?, es una unidad. Número 2. Las magnitudes fundamentales se definen sin necesidad de acudir a ninguna fórmula. Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Estas son las que se obtienen, ¿no es cierto?, solamente al medirlas y nos van a permitir formar las magnitudes derivadas. Número 3. La fuerza es una magnitud fundamental medida en Newton. ¿Será fundamental o será derivada a la fuerza? Aquí tenemos ejemplos de las fundamentales y tenemos ejemplos de las derivadas. Y de las primeras aquí, en las derivadas, tengo a la fuerza. Por lo tanto, sería falsa. Porque sería, ¿no es cierto?, derivada. Número 5. La temperatura es una unidad vectorial medida en Celsius. ¿Acaso la temperatura es vectorial o escalar? Y ahí acá, ¿no es cierto?, la tenemos como ejemplo a la temperatura como una magnitud escalar. Ya uno no dice, ¿no es cierto?, que la temperatura va en una dirección, sino que la temperatura es un valor único que solamente basta indicar, ¿no es cierto?, a cuánto corresponde y su unidad. Por lo tanto, está mal, ¿no es cierto?, es vectorial, no, es escalar. Y la última dice, las magnitudes escalares son aquellas que, además de conocer su valor numérico y unidad, se necesita conocer la dirección y el sentido. ¿Ya? Y esta también, ¿no es cierto?, va a ser falsa porque está definiendo aquí una magnitud vectorial, no una escalar. ¿Ya? Porque las vectoriales van a ser aquellas que hay que indicar el sentido y la dirección. También vienen dos preguntitas que las vamos a dejar de tarea para seguir avanzando, pero las vamos a señalar. ¿Ya? Dice, señala las diferencias entre una magnitud fundamental y una magnitud derivada. ¿No es cierto? Las vimos en las definiciones. La magnitud fundamental se obtiene a través de una medición y la derivada es a través de un cálculo, a través de una fórmula de las magnitudes fundamentales. Y la número 2 señala 3 ejemplos de magnitudes escalares y 3 ejemplos de magnitudes vectoriales. Aquí también se pueden estar ayudando con, ¿no es cierto?, el PPT para poder señalar algunos ejemplos de magnitudes vectoriales y otros ejemplos de magnitudes escalares. Entonces, ¿no es cierto?, vamos a avanzar y tenemos a continuación
el sistema de medidas y conversiones de unidades. Ya vamos a entender qué es lo que es el sistema de medida y cómo se realizan las conversiones entre unidades de la misma magnitud. Para realizar conversiones hay diversos programas en Internet, ¿no es cierto? A través del mismo Google, uno señala la unidad que quiere transformar y aparecen ahí unos cuadros en donde uno puede estar señalando ahí los valores y van a obtener los resultados. Pero no siempre, ¿no es cierto?, se puede tener acceso a ese medio para poder realizar esos ejercicios. Por lo tanto, es necesario que aprendan aquí una forma de poder realizar estas conversiones. Hay diversos métodos, ¿no es cierto?, para realizar estas conversiones y vamos a estar revisando dos métodos de transformación de unidades. En el primer método que proponemos a continuación, requiere que usted conozca los siguientes aspectos. Deberá conocer el factor de conversión. Ya este factor de conversión que, si se acuerdan un poco la clase anterior, hubo un ejercicio que se pidió que transformaran de kilómetros por hora a metros por segundo, ya en la velocidad. Y me acuerdo que yo les señalaba que tenían que estar dividiendo el valor, dividirlo por 3,6. ¿Ya? Esa división por 3,6, ese 3,6 es el factor de conversión en ese caso para estar transformando de kilómetros por hora a metros por segundo. A continuación también vamos a ver algunos otros factores de conversión que tienen que ver más que nada con los múltiplos y los submúltiplos de 10 que van a servir para poder ir transformando las unidades. Además, es necesario poder identificar estas unidades que queremos transformarlas y poder determinar cuál de ellas es mayor y cuál es menor. ¿Ya? O sea, si me piden transformar de metro a kilómetro, tengo que poder determinar cuál unidad es más grande, ¿no es cierto? ¿El metro o el kilómetro? Entonces, a partir de eso, vamos a tener que estar multiplicando o tener que dividir a través del factor de conversión. Entonces, tenemos a continuación a qué nos referimos con los múltiplos y los submúltiplos. Los múltiplos y los submúltiplos van a ser estos factores de conversión que nos van a permitir obtener esta transformación de unidades, ¿ya? Pero es necesario conocer estos valores, ¿no es cierto?, para poder realizar estas transformaciones. Es por eso que aquí hay algunas preguntas en donde aquí abajito también aparecen las respuestas de cuáles son estos factores de conversión que nos van a servir para poder hacer una relación entre estas unidades. Por ejemplo, acá nos preguntan cuántos metros tiene un kilómetro. Y sabemos, ¿no es cierto?, que un kilómetro tiene 1000 metros. Número 2, ¿cuántos centímetros tiene un metro? Un metro tiene 100 centímetros. Número 3, ¿qué parte de un metro es un decímetro? Un decímetro es la undécima parte de un metro. Y un micrón, o sea, ¿qué parte de un metro es un micrón? Ya esta unidad, ¿no es cierto?, es menos conocida, disculpen. Y un micrón es 1 dividido la millonésima parte de un metro. ¿Ya? O sea, es una unidad muy, muy pequeña, ¿cierto?, que se va a estar asociando principalmente a los microorganismos. El Sistema Internacional de Medida considera una unidad básica y múltiplos y submúltiplos de ella. Los múltiplos y sus submúltiplos se obtienen multiplicando o dividiendo por una potencia de 10, dependiendo, ¿no es cierto?, el submúltiplo o múltiplo de conversión.
Entonces, a continuación tenemos algunos ejemplos de unidades que tienen ya establecidos cuáles son sus múltiplos y cuáles son sus submúltiplos. ¿Ya? Generalmente, ¿no es cierto?, los múltiplos son aquellos valores que uno tiene que estar multiplicando por este valor, y los submúltiplos van a ser aquellos que vamos a tener que estar dividiendo por este valor. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto?, tenemos el prefijo, que es el nombre que va antes al inicio de la unidad. Por ejemplo, puede ser mega, ¿no es cierto?, como megawatts, megahertz, ¿no es cierto?, que equivale a 1.000.000, ¿no es cierto?, el factor. También puede ser el prefijo kilo, ¿no es cierto?, como kilogramo, kilohertz, kilómetro, que es el factor de conversión por 1.000. Y en los submúltiplos tenemos el centi, ¿no es cierto?, que puede ser el centímetro, el centigrado, el milímetro, miligramo, que equivale a 1 dividido por 1.000, el micro, que equivale a 1 dividido por 1.000.000, y el nano, que equivale a 100 millones. 1 dividido 100 millones. A ver. 1, 2, 3. 1.000.000.000. 1 dividido 1.000.000.000. Entonces, vamos a ver ahora otro método de conversión. Ya después vamos a tener unos ejercicios donde van a tener que aplicar algunos de estos métodos. Y este método que viene a continuación es un poco más amigable, un poquito más didáctico, ¿no es cierto?, a través de un esquema que vamos a estar realizando. Va a servir, ¿no es cierto?, para poder hacer la transformación de unidades y va a ser más fácil de entender. Entonces tenemos que, para realizar las conversiones, el método a continuación es conocido como el método de la escalera. Y para poder realizar, ¿no es cierto?, este método es necesario conocer la secuencia de múltiplos y submúltiplos y presentarla gráficamente en una escalera. Ya esta escalera, ¿no es cierto?, en forma de peldaños, ¿no es cierto?, no estas verticales, sino que son estas oblicuas. Y, ¿no es cierto?, uno de los primeros puntos es que conozcamos cuáles son los múltiplos y los submúltiplos de ciertas magnitudes, para poder así determinar el factor de conversión. También va a ser importante reconocer cuál de las dos unidades que queremos transformar es la mayor y cuál es la menor, para poder determinar si tengo que ir en esa dirección o en esa dirección para transformar las unidades. Y por último, hacer los cálculos mentales, ya sea con calculadora también, de multiplicación o división, dependiendo, ¿no es cierto?, como dice el trabajo con esta escalera. Entonces, vamos a ver un ejemplo que nos va a permitir ver con más claridad cómo se utiliza el método de la escalera para la obtención y la transformación de unidades. Entonces tenemos que las conversiones entre múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida en el sistema internacional se pueden estar realizando, ¿no es cierto?, a través de este método, que es el método de la escalera. ¿Ya? Entonces, acá, ¿no es cierto?, tenemos que conocer en primer lugar que esta es una escalera de longitud, ¿no es cierto?, porque tenemos unidades de la longitud, como van a ser el kilómetro, el metro, el centímetro, que son las más conocidas. Entonces, es necesario conocer cuáles son los que van en cada peldaño, ¿ya? En todo caso, nosotros aquí en el PPT le incluimos 3 tablitas en donde están señaladas los valores para cada transformación de unidad, ya para cada unidad de medida.
Entonces, en este primer ejemplo, tenemos que transformar el largo que tiene un pizarrón que mide 1,85 metros y tenemos que transformarlo a milímetros. O sea que de metro tengo que transformarlo a milímetros. Entonces vamos a ver esta escalerita, ¿no es cierto? Y tenemos que pasar de metro, o sea, desde aquí, hay que pasarlo a milímetro. Milímetro está acá abajo. Entonces, ¿cuál es el mayor? El metro, ¿cierto? Y para pasar a milímetro voy a tener que descender en esta escalera. ¿Cuántos peldaños vamos a descender? 1, 2 y 3. No se cuenta en donde ya estaba, ¿no es cierto?, la unidad, sino que se cuentan los pasos que dan. 1, 2, 3. Entonces hay que multiplicar por 10 una, dos y tres veces. 10 por 10, 100, y 100 por 10 me da 1000. Entonces es lo mismo que multiplique, ¿no es cierto?, 1,85 por 1000 me va a dar la cantidad de milímetros que tienen en 1,85 metros, que serían 1850 milímetros. Entonces, siempre que usted vaya hacia abajo en esta escalerita, va a tener que multiplicar por 10 a medida que va bajando un escalón. Como en este caso bajamos 3 escalones, multiplicamos por 10 3 veces, eso es lo mismo que multiplicar por 1000. Por eso, ¿no es cierto?, nos dio este valor, el cual se expresa en milímetros en esta nueva unidad. En el siguiente ejemplo tenemos, ¿no es cierto?, que transformar el ancho de una mesa, que es de 105 centímetros, tenemos que transformarlo a metros. Entonces, de nuevo, ¿no es cierto?, tenemos la escalerita de longitud y tenemos que de centímetro, acá, vamos a pasarlo a metros. De centímetros, vamos a pasarlo a metros. Por lo tanto, vamos a tener que subir. ¿Y cuántos escalones vamos a subir? 1 y 2. Por lo tanto, cuando la escalera subamos, ya no vamos a tener que multiplicar, sino que vamos a estar dividiendo. Y cada vez que subamos un peldaño, dividimos por 10. Como en este caso, subimos 2 peldaños, vamos a estar dividiendo por 10 y dividiendo por 10. Por lo tanto, es lo mismo que dividir por 100. Y 105 dividido 100 me da 1,05, que en este caso sería en metros. Esto es lo mismo que transformar la estatura de ustedes de centímetros a metros. Entonces, ¿no es cierto?, como pudieron ver, no es tan difícil con este método, ¿ya? Es necesario conocer cómo se estructura esta escalera y también saber que si es que bajamos en la escalera, multiplicamos por 10 en cada peldaño, y si es que subimos en la escalera, dividimos por 10 en cada peldaño. Entonces, como pueden ver aquí, les adjunté 3 unidades de medida distintas. Acá en los cuadritos tienen la abreviación de la unidad, ¿no es cierto? Como kg es kilogramo, hg es hectogramo, g es gramo, etcétera, etcétera. Si nos vamos a la de longitud, km es kilómetro, m es metro, cm es centímetro, etcétera, etcétera. Si nos vamos a capacidad o volumen, tenemos que L es litro, CL es centilitro, ML es mililitro. Y abajo tenemos cuál es el factor de conversión en cuando tenemos, ¿no es cierto?, una unidad central. ¿Ya? En la masa la unidad central va a ser el gramo, por lo tanto todas las transformaciones van a estar indicándose según el gramo.
En la longitud tenemos que es el metro, por lo tanto la transformación de unidades está según metro. Y en volumen la unidad fundamental, o sea, principal sería el litro, que por lo tanto ahí todo va a estar expresada las transformaciones en litro. Para que lo puedan hacer de las dos maneras, ¿no es cierto? Sobre todo si es que les preguntan sobre estas unidades. Entonces, a continuación, chiquillos, vienen unos ejercicios que van a tener que trabajar sobre, ¿no es cierto?, transformación de unidades, ¿ya? Así que, de nuevo, vamos a tener un pequeño break, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan trabajar estos ejercicios. Y así, cuando ustedes trabajan, salen preguntas, ¿no es cierto?, salen consultas, ¿ya? Necesito que intenten realizar los ejercicios para que se den cuenta que no entendieron, para que lo puedan manifestar también. Entonces, en el primer ejercicio dice señalar, ¿no es cierto? O sea, nos dicen, el grosor de una tarjeta de banco es de aproximadamente 1 milímetro. ¿Cuántas tarjetas de banco se deben reunir para alcanzar una torre de 10 centímetros? Entonces, si cada tarjeta mide 1 milímetro, ¿cierto? ¿Cuántas tarjetas habrán en 10 centímetros? ¿Ya? Eso es, ¿no es cierto?, la transformación que tienen que pensar. ¿Cuántos milímetros hay en 10 centímetros? En la número 2 tienen que hacer transformaciones directas, como se lo indican acá, pasar de centímetro a milímetro, pasar de decímetro a centímetro, y así sucesivamente, y se pueden estar ayudando con esta escalerita que le voy a dejar acá. Y en la última dice, una fábrica de lápices fabrica cada 57 segundos 3 lápices. ¿Cuántos lápices puede fabricar si trabaja en forma ininterrumpida durante 5 horas? ¿Ya? Y también, ¿no es cierto?, con la ayuda de la transformación de unidades, van a poder realizar estos ejercicios. Entonces, vamos a darnos un pequeño break, pero la idea es que ustedes intenten hacer estos ejercicios y cuando tienen 10 minutitos volvemos y vamos a resolver algunos de estos, ¿ya? Les vamos a dejar igual unos de tarea, no se los vamos a hacer todos. Así que si tienen preguntas, háganlas también, ¿ya? Eso, si hay preguntas las pueden hacer en cualquier momento, pueden solicitar el micrófono, ¿no es cierto?, o activar su micrófono y las realizan.
Ya, no creen que me fui. Estamos acá todavía. Y vamos a trabajar el primero, ¿no es cierto? Que no es tan difícil. Que lo que tenían que hacer acá, ¿no es cierto? Les dice que una tarjeta mide 1 milímetro y que cuántas, ¿no es cierto?, necesitamos para alcanzar una altura de 10 centímetros. Por lo tanto, más que nada vamos a estar pasando de centímetros a milímetros. Entonces, nos ubicamos en la tablita y si pasamos de centímetro a milímetro, vamos a tener que bajar en los escalones. Vamos a bajar un escalón. Multiplicamos Por por lo tanto, 10. multiplicamos por 10. Entonces, muy fácil, 10 por 10 me va a quedar, ¿no es cierto?, 100. Por lo tanto, vamos a necesitar 100 tarjetas para alcanzar esa altura. De 1 milímetro, ¿no es cierto? En la siguiente, también con la ayuda de esta misma tablita, vamos a trabajar uno de estos. ¿Ya? Entonces, importante que puedan identificar ahí cuáles son las unidades para poder responder correctamente. Vamos a trabajar uno que no sea tan difícil. Vamos a hacer el último. De metro vamos a transformar a centímetros. Estamos acá en metros y vamos a transformarnos a centímetros. Entonces, de metro a centímetro bajo 2 escalones. Por lo tanto, multiplico por 10 y por 10, eso significa que multiplico por 100. Y 2,3 por 100 sería, ¿no es cierto?, 230. centímetros. Vamos a ver este también, para seguir completando este cuadrito. De decímetro tengo que pasar a centímetro. También estamos bajando. ¿Ya? Multiplico simplemente por un escalón por 10. 20 por 10 me daría 200 centímetros. Es importante entonces poder reconocer cuál es menor, cuál es mayor. Tengo que subir o bajar en la escalera para poder entender si tengo que estar dividiendo o multiplicando. Entonces, eso no sé si hay alguna consulta de algún ejercicio en particular que pudieron hacer, que no les costó, algo así. Este que está aquí lo vamos a revisar el día jueves. Vamos a subirle una cápsula y le vamos a responder ese ejercicio. ¿Eh? Entonces, antes de terminar, le vamos a mostrar la pregunta esencial de esta semana. Ya lo que queda de clase se va a ver el día jueves. Y la pregunta esencial de esta semana, penúltima semana, ¿ya? Para aquellos que están al día, ¿no es cierto? Penúltima semana de clases. Dice así. Número 1. ¿Qué tipo de magnitud es la temperatura? Recién trabajamos justamente en el verdadero y falso. ¿Qué tipo de magnitud era la temperatura? Tienen que clasificarla. Si es fundamental, si es derivada, si es escalar o si es vectorial. Además, indicar cuáles son sus unidades. ¿Ya? Que de eso vamos a estar hablando más la próxima clase, cuáles son sus unidades. La número 2, aquí es lo que se denomina el cero absoluto. ¿Ya? Aquí también van a tener que esperar hasta el día jueves porque vamos a estar hablando ahí del cero absoluto que tiene que ver con las unidades de la temperatura. Y la número 3 tiene que ver con la anomalía del agua, que dice que por qué razón el hielo flota en el agua y caso esto es importante para la vida de los seres vivos. ¿Por qué razón es importante para ello? Ya esto también lo vamos a estar señalando en la próxima clase, pero también se pueden estar apoyando en lo que ya existe en el PPT, ¿no es cierto? Sobre todo la tercera pregunta tiene que ver con la anomalía del agua, y ahí ustedes tienen que estar señalando por qué razón el hielo flota en el agua
y por qué es importante para la vida. Y aquí es lo que aparece igual en estas últimas 2 diapositivas. Eso, chiquillos, entonces, quedamos en estos 5 minutitos para que puedan estar viendo la pregunta esencial, la pueden anotar, pueden trabajar sobre todo la número 1, en la clasificación de la magnitud de la temperatura, y la otra me pueden esperar hasta el día jueves para responder lo que les falte. Eso, chiquillos, muchas gracias por su asistencia y nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Hasta el jueves, profe, que esté bien.